anem feina, o sigui, anem per feina ja i parlem un poquet de l'aportació d'Isabel al llibre de la Carta Pobla de la Granja. Això és fonamental perquè ja tens quasi com... No, però tu estàs jubilat. Yo estoy jubilado. Claro, pues estás jubilada, tienes todo el tiempo del mundo, te pasa como a mí. Pues bueno, una parte de ese tiempo vamos a dedicarlo a la historia contemporánea de la Granja de la Costera. Cuarto centenario de la Carta Puebla de la Granja de la Costera. Perjudicó a su dueño Jaime Ferrer la expulsión morisca y hubo de ser indemnizado. El 6 de julio de 1611 se otorgó Carta Puebla a 22 pobladores ante el escribano de Játiva, don Onofre Blas. La Granja de la Costera celebra el cuarto centenario de su Carta Puebla. El Ayuntamiento de la Granja y Radio Xàtiva, Cadena Ser, les ofrecen esta entrevista. Por situarles un poco a todos los oyentes, recuerden que este libro estará pronto editado y han intervenido, cada uno con su materia, los historiadores Emilia Mollà, Isabel Martínez, Vicent García y Josep Daniel Climent. 4 temas para debatir. La transcripción y el estudio de la Carta Puebla, cosa que hicimos la pasada semana con Emilia Mollà, fue muy interesante. Hoy Isabel Martínez nos hablará de historia contemporánea de este municipio. El próximo día 20, Josep Daniel Climent nos hablará de la evolución demográfica y también Vicent García de la cultura popular de este municipio, bueno, pues desde su fundación, hace 400 años. Bueno, hace 400 años Isabel lo hará dentro de poco, si no me equivoco, no sé, en el mes de junio o julio fue, ¿no? Dice, sí, el día 6 de julio de hace 400 años, ¿no? Sí, vamos a ver, la Granja, la parte que yo he tocado es la parte contemporánea. Que me confirmaras que es eso, que se cumplirán los 400 ahora en el mes de julio. Y ahora entramos en tu aportación, que es la historia contemporánea. Isabel, cuando te encargan esta participación en el libro de la Carta Puebla de la Granja, ¿qué es lo que te proponen y qué es lo que aportas con tu trabajo? Bueno, Emilia es que era compañera nuestra, entonces llamó a Sebastián, porque a quien llamó fue a Sebastián. Lo que pasa es que este es el capitán Araña, que embarca a todo el mundo y se queda luego se queda detrás. Él dijo que era la parte de etnología la que podría hacer, pero luego Vicent se lo ha trabajado un montón y dice, Vicent, pero si tú tienes todo, ¿para qué tengo que intervenir yo? Él había grabado de todo, es un gran estudioso de todo lo que pueda moverse por allí, por la Granja, le encanta, y Sebastián se ha quedado fuera. Total, que me quedé yo con la parte de historia. Muy bien, de historia contemporánea, ¿no? Y como decías, desde aquella dictadura de Primo de Rivera hasta nuestros días, ¿no? Sí, hasta ahora. Muy bien. ¿Y qué es lo que nos cuentas? Venga, cuéntanos un cuento, no para irnos a dormir, sino para estar bien atentos a la historia contemporánea de este municipio. Vamos a ver, la Granja es, ya lo dice Germán en el prólogo, es como una isla. Entonces se queda ahí viviendo ella su vida tranquila, da gusto, aunque según Joan Fuster es una historia, la de estos pueblos, es una historia vulgar, de la gente que no hace historia, pero la pura verdad es que da gusto el meterte a ver cómo se va desarrollando y cómo se van desenvolviendo estas personas, estos pequeños pueblos, conviviendo entre otros que parece que se los comen, pues cómo van ellos evolucionando. Aún encima, cuando te metes en una población en la que con el desastre de la guerra civil allí no hay muertos, cosa que pasa igual con Vallada, que le hemos dedicado Sebastián y yo mucho tiempo, pues la pura verdad es que es relajante, es gratificante y muy bien. Podríamos decir que la Granja de la Costera ha sido un pueblo de tradición muy pacífica, ¿no? Exacto, es que se desenvuelve, por ejemplo, entre una Xàtiva, que en la guerra fue bastante convulsa, problemática, exacto, ¿no? y además siendo su parroquia aneja a la de Vallés y compartiendo toda la parte administrativa los dos ayuntamientos, la Granja y Vallés. Que Vallés, que tiene un comité revolucionario, allí sí que pasan cosas, sí, que la Granja se quede tan tranquila, pues la verdad es que te llama la atención. Es una de las cosas que del periodo usted de la República y la Guerra Civil, que no es ni muy democrático ni es un jardín de flores como pretenden hacer ver, es una época muy convulsa de la historia de España, pues la Granja se queda ahí tranquila. Es un único alcalde el que hay todo ese periodo, lo mismo que en los pueblos pequeños. Salió la candidatura monárquica el 12 de abril del 31 y Manu Militari, la República decidió que republicanizaba por la vía rápida pues todos los ayuntamientos. Entonces el
la voluntad del pueblo se constituye en ayuntamiento con esos candidatos monárquicos el 14 de abril, el 15 de abril precisamente se realiza la sesión, y el 18 llega una circular de gobierno civil que de aquello nada. El ayuntamiento se constituye con los de la candidatura republicano-socialista. Eso fue manu militari. 5 días. Exacto. Eso que podría haber dado lugar pues a lo que ocurrió en otros lados, pues en la Grancha, pues nada, este alcalde se mantiene como alcalde toda la República y toda la Guerra Civil. Es decir, ni Frente Popular, ni el Comité Ejecutivo, ni represiones, exacto, ni nada de nada. Él, dicen... ¿Quién era este alcalde? Pues espera que me lo he escrito, porque es que como todos son Claro, Climent y todos son así, efectivamente es José Climent Chácer. Este señor dice que llegaron allí de aquí del comité allí a meter milicianos de estos, a ver a quién se cargaban, buscando a los de derechas, lógicamente a 4 o 5 personas de derechas, y él dijo que estuvieran tranquilos, que si allí había que meter mano a alguien, él se encargaba y allí no hacía falta nadie, que él se apañaba. Hubo, como en otros municipios, pues el tener que hacer una concesión, que fue la destrucción de todos los retablos y las imágenes de la iglesia, que eso fue en agosto del 36, pero la iglesia no la queman, pero excepto eso allí se mantiene tranquilo. Y este señor, la práctica que sigue es todo lo que viene de gobierno, de laización de la sociedad, pues lo acatan pacíficamente. El registro de matrimonios religiosos desaparece, pues circular el 32 de que a partir de ahí matrimonio civil. Se cierra el libro que había hasta entonces, se abre uno nuevo de matrimonios y allí se registran los matrimonios civiles y no ha pasado nada. Mucho pragmatismo y sentido común. Sí, sentido común, sentido práctico, que muchas veces es lo mejor. La laización de los cementerios. Pues allí el 33 se estaban construyendo unos nichos. Y eso lo hacían particulares. Claro, cuando se enteran de la laización de las órdenes que se están dando, pues aquellos dicen al ayuntamiento que a ver qué van a hacer. Si eso va a pasar a la gestión municipal, pues que les compensen, porque ellos ya no podían vender esos nichos, que les compensen la parte de obras que estaba haciendo. Claro, la inversión que habían hecho. Exacto. Y si no les iban a compensar, pues que les dejaran acabar y ellos lo comercializaban. El ayuntamiento dice